En el estudio de los protagonistas, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Mikel, muchas gracias por estar con nosotros, platicando aquí en vivo en Los Protagonistas, después de días tan complicados, tan complejos, espinosos y muy ajetreados. Valoramos mucho que estés aquí. Mikel, la primera pregunta que yo te haría, ¿consideras que fueron justas y suficientes las medidas, las sanciones que ha tomado la Asamblea de Dueños? Yo creo que sí, porque están rigurosamente relacionadas con las causas. Y lo que pasó el sábado, que fue muy penoso y que hemos pedido muchas disculpas a la afición, se debe a dos cosas básicamente. La primera, una muy mala decisión de la directiva de contratar a una empresa de seguridad privada que simple y sencillamente estuvo ausente de las funciones a las que estaba contratada. Sin capacitación Sin alguna. capacitación, y además 350 elementos para el área de tribuna y de cancha. Y cuando se empiezan a dar los hechos, el protocolo lo que dicta es cuando hay una bronca, esa bronca hay que apagarla, porque si no, naturalmente se extiende. Y fue lo que pasó. Se extendió en un periodo muy corto de tiempo y además se generó el caos en la tribuna y también en la cancha. Se hizo una investigación de la comisión disciplinaria, comparecieron todos, estuvimos haciendo la reconstrucción de hechos el propio domingo en la cancha del Estadio La Corregidora. Hasta hoy en la mañana se cerró esa investigación y lo que se concluye es que en lo administrativo la directiva falló rotundamente en la contratación de esa empresa y por eso un paquete de sanciones es contra la directiva directamente inhabilitándola. Y el segundo elemento central pues es la actuación de los grupos de animación, así se les denomina en nuestro reglamento de competencia, que a partir del anonimato cometen delitos. Esto fue, pues aquí todos lo habrán notado, algo verdaderamente atípico en el fútbol. Nunca se había dado ese nivel de violencia, esas modalidades de violencia, ir a desnudar, humillar al enemigo, quitarle sus pertenencias para que si le quitaste la vida no lo reconozcan. Eso nunca había pasado en nuestro fútbol, es terrible. Y eso es derivado de ese anonimato. Por eso el segundo paquete de medidas que hoy aprueba la Asamblea es en el sentido de cerrarle los espacios a estos grupos de animación. Sí, que ahorita ya hablaremos un poco más adelante de esto, Mikel, pero aquí hay la gran pregunta, ¿por qué no vino la desafiliación de Querétaro? ¿Por qué se toma esta determinación nada más suspender o pues, prácticamente desaparecer estos directivos cuando podía haber sido dado el golpe hoy, me parece, contundente de la Liga? Mira, Gerardo, ha habido experiencias previas. Cuando se trata de resolver un problema, se abren otros diversos problemas. Cito el caso de Veracruz. Cuando se desafilia a Veracruz, lo que se deja primero es a muchos futbolistas en la calle, sin fuente de fondeo de sus sueldos. Hasta hoy no han podido cobrar. También se interrumpen los procesos de fuerzas básicas y hoy también el proceso de la Liga Femenil y de la Sub-17 Femenil. Además de que pagan justos por pecadores. ¿Por qué? La afición de Querétaro no se mereció lo que pasó el sábado, pero por una actuación de unos violentos tampoco se merece quedarse sin equipo. Y si el error fue de los directivos, ¿por qué no castigar directo a los directivos? Esa fue la valoración que hicimos y lo más racional era irse directo contra los directivos, contra el estadio y en lo deportivo también contra el equipo, al no permitirles jugar sus partidos de local con público. Estuvo en la mesa, se analizó y nosotros creemos que la sanción es directa para los responsables. Ni los fans, ni los jugadores, ni las jugadoras son culpables de esta barbaridad. Mikel, en ese entorno, yo creo que la pregunta del millón, ¿no? Y creo que todos en ese sentido estamos de acuerdo, o la gran mayoría aficionados, ¿por qué no en este momento, ¿no?, de este parteaguas del fútbol mexicano tan desagradable, tan bochornoso, triste, ¿no?, inhumano, ¿por qué no desaparecer con, como ustedes dicen, no sé por qué, yo creo que se debe decir las cosas como son barras? Sí, son barras.
pero vi que ustedes decían mucho grupos de animación. Ojalá fueran los antiguos grupos de animación que a mí me tocó vivirlos, ¿no? Que una famosa porra Chiquitibum, sí, que era una maravilla y que había clásicos, inclusive el clásico nacional, y había gente entre América y Guadalajara mezclados, ¿no? Y de repente había un grupito acá, más identificado del América o del Guadalajara. ¿Por qué no desaparecer con las famosas barras del fútbol mexicano? Erradicar eso de raíz aprovechando este momento. Entiendo lo que dice de la desafiliación y creo que ahí sí puede generar muchas dudas, pero creo que el tema de las barras es muy claro. Este modelo de las barras, cuando vino a México, se escudó en los grupos de animación, que como dices, hagan los tradicionales. Se escuda a partir del anonimato y desarrolla actividades muchas veces criminales. No estamos diciendo que todos son criminales, estamos diciendo que esto es un mecanismo para generar delitos. ¿Qué hicimos hoy en la Asamblea? Primero, se prohíben, voy a llamarles grupos de animación, pues, las barras de los equipos visitantes. ¿Con eso qué haces? Desinflas mucho la presión de la violencia, porque lo que tratas de evadir es que haya enfrentamientos equipo contra equipo, barra contra barra. Y después creo que la solución que tiene que ver con mucha implementación es que se abran las identidades de las personas que pertenecen a los grupos, porque ahí inmediatamente los criminales se van a descartar. Los criminales... Pero ya, perdón que te interrumpa, ya se ha hecho ya varias veces eso. Vamos a identificarlos, que carnet. Vivimos en un país, ya que ser honestos, vas allá a Santo Domingo y te hacen una credencial falsa. O sea, ahora veo muy complicado. ¿Por qué no sí deshacer eso? Y ya que los clubes no respalden esas barras, porque no apoyan en nada, al contrario. Hemos hablado de muchos llegan a ser drogados, no saben en qué juegan, o sea, nada más van a los estadios precisamente para hacer esos desmanes que muchas veces salen de control, como infelizmente fue la gota que derramó el vaso el domingo. Hoy se aprueba una medida muy interesante. Se les prohíbe a los clubes financiar en cualquier modalidad a los grupos de animación. Inclusive vendrá una sanción si son sorprendidos, ¿cierto? Veto inmediato. O sea, veto inmediato. Veto al estadio. Al estadio si son sorprendidos financiando, colaborando, cooperando, estableciendo contacto con estos grupos de animación. Yo te preguntaría directamente, si esto lo están ustedes planteando y es parte de las medidas, ¿significa que entonces ustedes han detectado que sí existen demasiados nexos entre ciertas directivas y grupos de animación? ¿Cuántos hay? O sea, ¿cuántos de 18 consideras, Miquel, que hay de ciertos nexos? Primero, detectamos que la credencialización nunca se hizo bien. ¿No? Tiene razón Sague. Lo que tenemos que hacer ahora es montarnos en el modelo que ya está armado de la federación. El de selección mexicana. El de selección mexicana, el Fan ID. Para el siguiente partido contra Estados Unidos va a tener capacidad la federación de ingresar a 40,000 aficionados al estadio a través de esta credencialización electrónica. Y en ese momento va a tener los datos de los 40 millones. Y va a saber dónde viven exactamente. Pero lo que dice que también puede haber una falsa identidad, ¿no? ¿Cómo coordinar? Porque eso es importante, Miquel. ¿Cómo saber que realmente es Gerardo Velázquez el que esté en el asiento 35 de la fila 44 y no es una falsa identidad? ¿Cómo van a coordinar eso? ¿Y cuándo lo van a echar a andar? Porque pues, la federación ya lo va a echar a andar el día 24. Sí. Pero ¿cuándo van a estar los 18 clubes? Bueno, los 17, porque uno ya nos va a tener público. Sí. Los 17 clubes, ¿cuándo los van a echar a andar estos Fan ID? Estamos empezando a partir de mañana con la elaboración de la base de datos, de la credencialización electrónica, para que yo creo que hacia el 24, que empiece la eliminatoria, la fecha FIFA, ya tengamos la base de datos. Y para el primer partido de la liga del segundo semestre, del siguiente torneo de la apertura, tener el Fan ID. Y de ahí aprovechar para usar el Fan ID con todos los demás aficionados. La idea es que sea homologado este sistema, o sea, que sea el mismo dispositivo, el mismo software, el mismo método, no sé cómo llamarle, que todos tengan el mismo, Miquel. Exactamente el mismo. Y al final... La misma base de datos. La misma base de datos. Y al final lo que vamos a tener es liga más aficionados a la selección nacional. ¿Va a haber identificadores faciales o dactilares? Mira, primero necesitas los datos. Sí, claro. Para que cuando tengas los datos ya puedas, regresando a tu primera pregunta,
identificar a las personas desde las cámaras, con softwares que no son tan sofisticados, en su cara. Que relaciones la cara No con la huella. con la identidad, no con la huella huella, todavía no con la huella, para efectos, primero, de identificar gente dentro del estadio que tenga antecedentes y que tengas que sacar. Y segundo, para que cuando alguien se porte mal, como lo hicieron en Inglaterra con las listas negras, no se pueda meter al sistema a comprar boletos. O alguien que haya entrado a un estadio y haya generado violencia, se le cancela y se le anula su capacidad de comprar boletos, como en el caso del grito homofóbico. Exacto. Ahora con la selección. Que es algo inminente, y en las redes sociales la gente está muy enardecida, desilusionada, hasta desganada. Es una realidad, y viene un partido sumamente importante para la selección. Muy importante. Inminente, y muchas invitaciones a que se haga presente el grito ya tan cuestionado homofóbico. Pues eso no les preocupa a ustedes con relación a tema ya de FIFA, porque entonces ahí sí, FIFA, en este caso obviamente creo que no puso mano, pero en otro sí, ¿no? Estaría México expuesto otra vez. Yo platiqué con John de Luis en la mañana, y él está muy preparado para implementar este esquema el día 24 para 40,000 personas en el Estadio Azteca, ¿no? Este Fan ID pues ya es una realidad y se tiene que utilizar, y tenemos que volverle a recordar a la gente que el fútbol no se puede utilizar para insultar a nadie. No podemos nosotros reaccionar a algo que no nos gusta insultando a un grupo social, y tenemos nosotros que también ejercer nuestra autoridad en caso de que eso se presente. Tenemos protocolos. Entonces la Liga de expulsará FIFA. a quien se porte mal en un estadio. Por supuesto. O sea, no va a volver a entrar uno que se porte mal. Uno que se porte mal, y también recordar que tenemos el protocolo contra el grito. Sí. Y el que grite pues también será retirado del estadio. Pero esto en función de las causas del problema del propio sábado. Miquel, para ir cerrando, ¿cómo hacer que el aficionado recupere la confianza para volver a asistir a los estadios en el fútbol mexicano después de lo sucedido? ¿Cómo decirle a la gente, no hay problema, vuelvan, estamos trabajando en los protocolos, en la seguridad? Deja de eso, van a estar en un ambiente seguro. Sí, porque además viene, fíjate, Pumas, Cruz Azul, bueno, Cruz Azul, Pumas, Chivas, América, Chivas, Atlas, Tigres, Monterrey. El clásico regio. Sí, 4 o 5 partidos bravos. Incluso Chivas está hoy anunciando, así es, de manera, yo creo que muy afortunada, que no van las barras, que se va a hacer un esfuerzo para mandar un ejemplo de paz. Sí, un mensaje, todos de blanco, ¿no? Un mensaje de paz. Sí, está bien. Creo que eso va a repetirse también en el caso Monterrey, en el caso del clásico regio. ¿Cómo decirle a la gente que se está actuando? Desde el primer minuto del problema que se tuvo el sábado, se actuó en la investigación, se actuó en el análisis, se convocó a la Asamblea Extraordinaria, se tomaron las medidas sancionatorias, se tomaron las medidas preventivas, y hoy estamos preparados y yo creo que fortalecidos para continuar. Y se trata de implementar, y esa es mi responsabilidad, vamos a implementar para seguir cerrando espacios a estos riesgos a partir de tecnología y de buenas medidas. Ustedes, y nosotros quisiéramos compartir eso, se jactan de tener una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Entiendo que a principio dices que la culpabilidad en gran medida fue por parte de los directivos del equipo de Querétaro, directivos o el equipo Querétaro. Ustedes como federación, ya con los antecedentes, ¿no tuvieron la sensibilidad, o fue falta de capacidad o indiferencia para prevenir lo que se vivió en el estadio de Querétaro el fin de semana pasado? Mira, Sague, hay un protocolo que se llama Protocolo Estadio Seguro. Nosotros empezamos a jugar el partido un día antes, en una reunión con todas las autoridades municipales y estatales. ¿Qué se hace ahí? Primero se identifica el riesgo del partido. Que ya sabía que era un partido en este muy caso, bravo. por supuesto. ¿No? Y de ahí se toman diversas medidas. Se determina el aforo, también con el protocolo COVID, y el aforo fue 80%. Se determina el número de elementos de seguridad. Y la seguridad la tiene que presentar el propio equipo. Puede ser una canasta entre seguridad privada y seguridad pública. Eso fue lo que pasó. El equipo pone 350 agentes de seguridad privada
150 del municipio y 100 del estado. Suma un poquito más de 658. A partir de eso, el comisario toma nota de lo que plantea el club. Al día siguiente a las 2 se hace otra reunión con Protección Civil. Se verifica que esté el personal, en sus puestos. A las 5 de la tarde, el titular de Protección Civil es el que autoriza que se inicie el partido. Ese titular de Protección Civil fue cesado por el gobierno y el comisario es el que toma en la cancha el control del partido, asumiendo que todo mundo va a hacer su labor. ¿Y la liga ha cesado a alguien de parte de la federación que no tuvo el comisario la capacidad también de una ver eso? responsabilidad. En el caso del comisario, compareció el día de ayer ante la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria, que es autónoma, que no es parte de la liga, afortunadamente, es la que determina que hay responsabilidades para la directiva, para la empresa, y asume que todos los pasos del protocolo se dieron, pero que hubo una falla grave de una empresa que tenía que proporcionar la seguridad y no la proporcionó. Mikel, agradecemos profundamente que hayas venido con nosotros a platicar aquí en Los Protagonistas. La realidad es que han sido días muy complicados. La percepción del aficionado no es buena. O sea, tú lo puedes leer, tú lo puedes palpar. Lo decía Saguito, la gente está molesta. Hay quienes consideran que quizá faltaron medidas mucho más radicales todavía, y ahí podríamos debatir eternamente. El hecho es que se necesita de mucha voluntad, de mucho esfuerzo de todos, de todas las autoridades, de ustedes como liga, de la propia Federación Mexicana de Fútbol, de la misma sociedad, que tampoco podemos apartar. Claro. También hay gente que ahí está involucrada, que pudo haberse comportado de mejor manera. Es un trabajo de todos y esperemos que esto jamás se vuelva a repetir, Mikel. Así lo esperemos, y es implementación que corre a cargo de la liga, y así va a ser. Gracias, Mikel. Muchas gracias. Gracias, Mikel. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Estamos contigo, Andy.